valor y presencia de ánimo significan lo mismo. Presencia de ánimo implica dominio de la mente. La cobardía y la falta de control mental significan más o menos lo mismo. La cobardía tiene sus raíces en las prisas, el hábito de las prisas o la falta de reposo. Todos los grados de éxito se basan en el coraje, mental o físico. Todos los grados de fracaso se basan en la timidez. Puedes cultivar el coraje y aumentarlo en cada minuto y hora del día. Puedes tener la satisfacción de saber que en todo lo que haces has logrado dos cosas: hacer la cosa en sí y por la manera de hacerla, añadiendo eternamente a ti mismo otro átomo de la cualidad del coraje. Puedes hacer esto cultivando la deliberación del habla, del caminar, de la escritura, del comer, la deliberación en todo. Siempre hay un poco de miedo donde hay un poco de prisa. Cuando corres hacia el tren tienes miedo de que te abandonen, y con eso viene el miedo a otras posibilidades como consecuencia de que te abandonen. Cuando vas apresurado a la fiesta, a la reunión de una persona con cita previa, temes algún malo daño por no llegar a tiempo. Este hábito de pensamiento puede, a través de un entrenamiento inconsciente, crecer hasta tal punto que impregne la mente de una persona, en todo momento y lugar, y provoque miedo a perder algún tipo, cuando no hay absolutamente ninguna pérdida que soportar. Por ejemplo, una persona puede apresurarse para tomar un tranvía y actuar y sentir como si sufriera una gran pérdida si no se subiera a ese automóvil en particular, cuando puede haber otro detrás de cerca, o a lo sumo 2 o 3 minutos de espera le traerán él. Sin embargo, el miedo a esperar esos 3 minutos crece hasta alcanzar el tamaño de una montaña y, en la mente de esa persona, es una posibilidad de lo más desagradable. Por mero hábito, una condición similar de prisa puede caracterizar el caminar, comer, escribir de esa persona, en resumen, todo lo que hace, y hará que a esa persona le resulte cada vez más difícil actuar con frialdad y deliberación. La cualidad mental o emocional que subyace a toda esta condición mental apresurada y el consiguiente acto apresurado es el miedo. El miedo no es más que otro nombre para la falta de poder para controlar nuestra mente o, en otras palabras, para controlar el tipo de pensamiento que pensamos o expresamos. Es este tipo de entrenamiento mental inconsciente, que es muy común, el que engendra una condición mental permanente cada vez más propensa a pánicos grandes y pequeños ante la menor interrupción o desilusión trivial. Provoca decepciones cuando ninguna es necesaria. Es la cuña cada vez más abierta que deja entrar cada vez más la corriente de pensamiento del miedo. Porque si cultivas así el miedo a una cosa, estás cultivando y aumentando la tendencia a temer en todas las cosas. Si te permites sentarte durante media hora con el miedo de que el carruaje no te recoja a tiempo para llegar al barco o al tren, es mucho más probable que te invada una serie de pequeños pánicos ante cada suceso u obstáculo trivial. ¿Qué ocurre en ese viaje en particular? De esta manera este hábito mental entra y se cultiva al hacer las llamadas pequeñas cosas. Está escribiendo o cosiendo, o realizando algún trabajo que le resulta intensamente interesante y en el que no le gusta que lo interrumpan. Al coser, coge las tijeras que se han caído al suelo. Haces esto en un estado de ánimo momentáneamente impaciente y con una acción espasmódica y espasmódica. Tu mente, como dice la frase, está en tu trabajo. No lo quitarás de tu trabajo mientras coges las tijeras. Estás intentando mentalmente continuar con tu trabajo y alcanzar las tijeras al mismo tiempo. Haces que el movimiento de los músculos y la acción del cuerpo sean momentáneamente desagradables y molestos, porque te niegas por el momento a poner en ese acto la fuerza que exige. Cuando inconscientemente te niegas a hacer esto, cualquier acto se volverá fastidioso y desagradable, porque no hay suficiente fuerza para realizar el acto con facilidad. Es el esfuerzo de hacerlo con un cuerpo débil. Tienes el poder de lanzar tu fuerza instantáneamente a cualquier músculo, haciendo que el acto sea fácil y placentero. Esta capacidad de activar la fuerza en cualquier parte aumenta al cultivarla. Y puedes hacer mucho más y hacerlo mejor mediante este cultivo de la deliberación, porque la deliberación puede ser tan rápida como el pensamiento cuanto más entrenada esté la mente en esa dirección. Si coges un alfiler o atas el cordón de un zapato con prisa, lo haces no solo porque ese acto te resulta irritante, sino porque temes que pueda privarte momentáneamente de algo de placer. Allí has vuelto a abrir tu mente a la corriente de pensamiento del miedo a perder algo.
El cultivo del coraje comienza con el cultivo de la deliberación en los llamados pequeños actos como estos. La deliberación y el coraje están tan estrechamente unidos como el miedo y la prisa. Si no aprendemos a gobernar nuestra fuerza adecuadamente al realizar el acto más pequeño, encontraremos que ese gobierno será mucho más difícil al realizar todos los actos. Si analizamos lo que tememos, descubriremos que estamos en la mente tratando de abordar demasiadas cosas a la vez de lo que tememos. Ahora solo queda una cantidad relativamente pequeña de la que ocuparse. En cualquier transacción, en la realización de cualquier cosa, solo hay que dar un paso a la vez. Necesitamos poner la fuerza necesaria, y no más, en ese único paso. Cuando se tome eso, podremos tomar el siguiente. Cuanto más entrenamos nuestras mentes para que se concentren en un solo paso, más aumentamos la capacidad de enviar toda nuestra fuerza en una dirección determinada a la vez. Esa fuerza se extiende y debería utilizarse en los llamados detalles más minuciosos de la vida cotidiana. De esta manera, la deliberación y la acción deliberada se vuelven habituales, y en cierto sentido somos inconscientes de hacernos deliberar, del mismo modo que después de un largo entrenamiento en la dirección opuesta y equivocada somos inconscientes de adoptar un estado de ánimo apresurado. La timidez es a menudo el resultado de mirar demasiadas dificultades o terrores a la vez. En la realidad material tenemos que lidiar con uno a la vez. Si vamos a lo que tememos será una entrevista desagradable con una persona dura, irascible y autoritaria, es probable que vayamos, ocupando nuestra mente con toda la entrevista, sentándonos en medio de ella y viendo en mente como necesariamente difícil o desagradable. Quizás estábamos pensando en ello esta mañana mientras nos vestíamos. Pero entonces lo que nos correspondía era vestirnos. Vestirse era un paso necesario para la entrevista y vestir bien también. Posiblemente ocupó nuestros pensamientos mientras comíamos. Pero entonces lo que nos correspondía era comer y obtener todo el placer posible de nuestra comida. Ese fue otro paso. Cuanto más reposado sea nuestro alimento, más vigoroso será nuestro gusto y más fuerza dará la comida a nuestro cuerpo. Posiblemente el temor de esta entrevista estuvo sobre nosotros mientras caminábamos hacia el lugar designado para la misma. Pero entonces nos correspondía caminar y obtener de nuestro caminar todo el placer posible. Ese fue otro paso. El placer es el resultado seguro de poner pensamiento o fuerza en lo que estamos haciendo ahora, y el dolor de algún tipo, tanto en el presente como en el futuro, es el resultado seguro de alejar el pensamiento o la fuerza del acto que debe realizarse en este momento. Cuando nos vestimos, comemos, caminamos o hacemos cualquier cosa con la mente puesta en otra cosa, estamos haciendo que el acto presente sea fastidioso, nos estamos entrenando para hacer que cada acto sea molesto y desagradable, estamos haciendo de lo temido una certeza, porque lo que presentamos en el pensamiento como desagradable es algo real, una realidad. Y cuanto más continuamos aplicándolo, más fuerza le agregamos y más probabilidades hay de que se realice en el mundo físico. Para lograr lo que todos queremos y buscamos, es decir, la felicidad, necesitamos tener un control perfecto de nuestra mente y pensamiento en todo momento y lugar. Uno de los medios más importantes y necesarios para lograrlo reside en esta disciplina respecto de las cosas llamadas pequeñas o triviales, así como la disciplina y el movimiento de un ejército comienzan con el entrenamiento de las piernas y los brazos de los soldados rasos. Si te apresuras y omites estos llamados detalles insignificantes, es más fácil que te sorprendan o te confundan ante sucesos inesperados, y en la vida lo inesperado siempre sucede. Necesitamos mantener siempre nuestra mente presente con nosotros. Queremos que esté siempre en el lugar listo para usar en cualquier dirección. Nuestro pensamiento no está en el lugar cuando atamos el cordón de un zapato y pensamos a una milla de distancia de ese cordón, cuando remendamos un lápiz y nos concentramos en una de las preocupaciones del mañana. Entonces desaparece, y si durante toda la vida ha tenido el hábito de desviarse del acto en cuestión hacia el acto lejano, se vuelve cada vez más difícil volver a utilizarlo, y más difícil usarlo rápidamente cuando es devuelto. Nuestro pensamiento se mueve de una cosa a otra con una velocidad superior a la eléctrica, y podemos entrenar inconscientemente esta rapidez para que vaya constantemente de una cosa a otra hasta que resulte casi imposible mantenerlo en una cosa durante 10 segundos consecutivos.
Por el contrario, mediante el cultivo del reposo y la deliberación en todas las cosas, podemos entrenarnos para concentrar y fijar nuestro pensamiento en cualquier cosa durante el tiempo que queramos, para adoptar el estado de ánimo que queramos y para lanzarnos al sueño a voluntad. O un estado de ensueño semiconsciente y tan reparador como el sueño. Estas son partes muy pequeñas de las posibilidades de la mente humana. No hay límite para su crecimiento ni para el aumento de su poder, y no hay nada que esté dentro de los límites de nuestra imaginación que no pueda lograrse con él. Los pasos para alcanzar estos logros son muy pequeños, muy simples y relativamente fáciles, tan simples y fáciles que algunos los rechazan por esa razón. Sin duda, estos poderes y muchos de los resultados que se derivan de su ejercicio eran conocidos hace mucho tiempo por relativamente pocos. Pero cualquier poder o condición mental resultante de él puede resultar más claro para un pueblo de habla inglesa mediante el uso de una palabra o forma de expresión inglesa que mediante términos tomados de otras lenguas. Los indios norteamericanos y los orientales tenían en algunos casos el poder de descartar todo pensamiento y dejar sus mentes en blanco, en cierto sentido, hasta el punto de volverse no solo insensibles al miedo, sino que esta condición mental volvía sus cuerpos casi insensibles al sufrimiento físico. Fue el poder de inducir esta condición mental lo que permitió al indio, cuando fue tomado cautivo, resistir todos los dispositivos de tortura infligidos por sus captores y cantar su canción de muerte bajo el fuego y un lento proceso de mutilación corporal demasiado horrible para ser descrito. Y que muy pocos de nuestra raza podrían soportar sin caer en el frenesí de la agonía. El indio es mucho más tranquilo y deliberado que la mayoría de nuestra raza, tanto en sus movimientos físicos como mentales. Cultivar inconscientemente este reposo. Y viviendo una vida menos artificial que la nuestra, aumentó su poder espiritual, cuyo resultado seguro es ese dominio de la mente sobre el cuerpo que puede disminuir el dolor físico y, en última instancia, desterrarlo por completo. La deliberación del movimiento, o en términos más sencillos, el movimiento de los músculos tan lento que nuestra mente tiene tiempo de seguirlo, nos da tiempo para pensar en emergencias grandes y pequeñas. Pero la falta de tal entrenamiento provoca una acción física inconsciente. Tan confirmado llega a ser este hábito, que el cuerpo se mueve sin que nos demos cuenta. La torpeza, la falta de dirección, la falta de tacto se deben a esta falta de dominio de la mente causada por la falta de deliberación, o en otras palabras, una incapacidad entrenada para tomarse el tiempo para pensar o planificar lo que es correcto hacer. La persona aterrorizada, si el barco parece estar en peligro repentino, corre arriba y abajo por la cubierta sin ningún propósito, y esta acción física es una correspondencia exacta del estado de toda la vida de su mente, cuyo pensamiento ha estado siempre yendo de una cosa a otra. Otro, justo cuando el capricho se apoderaba de él. La persona más deliberada, cuya mente está entrenada para tomar tiempo para pensar y retener o concentrar su pensamiento, se mantiene firme y así se da tiempo para ver cuáles pueden ser las oportunidades de escape. Y estas dos personas tomarían un alfiler de una manera muy diferente y con una acción mental y un método muy diferentes. Entonces, entrenar para el coraje es entrenar para el movimiento deliberado en todas las cosas, porque eso es simplemente entrenar para acumular y mantener tu fuerza en reserva y no dejar salir más de lo necesario por el momento. Ninguna cualidad mental es más necesaria para el éxito en todas las empresas que el coraje, y por coraje me refiero no solo al coraje para actuar sino también al coraje para pensar. En los negocios cotidianos, miles de personas no se atreven a pensar en dar un paso que implique un desembolso de dinero superior al promedio de sus gastos. Están consternados ante la mención de una suma tan grande. Por puro miedo, no considerarán la idea el tiempo suficiente para familiarizarse con ella. Ahora bien, si revirtieran esta acción mental y, en lugar de abandonar inmediatamente el hábito de toda la vida ante este miedo, se tomaran tiempo y permitieran que el pensamiento reposara en sus mentes en lugar de expulsarlo, con el tiempo les llegarían ideas sobre formas y medios para cubrir el gasto adicional y, por lo tanto, ganar una suma mayor de dinero en el mismo tiempo que tomó ganar la suma pequeña. Por ejemplo, le dices a la mujer que sale a lavarse durante el día y nunca ha hecho otra cosa: señora, ¿por qué no abres una lavandería? Puedes ganar mucho más dinero al hacerlo. Empiezo una lavandería. ¿De dónde sale el dinero para abrir una lavandería? Es su respuesta.
Aquí la mujer, en lugar de considerar su idea, cede inmediatamente al miedo por lo que le parece la inmensa suma requerida, y siguiendo el mismo estilo de pensamiento irracional, precipitado y lleno de pánico, se opone en un momento a su propuesta. Se atreve a pensar solo en trabajar por el jornal que le piden quienes la contratan. Y por esta razón miles de personas no se atreven a pensar, o les resulta desagradable pensar, en entrar en una esfera de negocios más amplia, más responsable y más rentable, porque agrupan a la vez todas sus posibles dificultades en una masa, y de una mera el hábito solo mirará a ese grupo horrible e imaginario. Pero la señora C, la lavandera más deliberada, escucha su propuesta y la considera. Con el tiempo se dice a sí misma, ¿por qué no debería empezar a lavar la ropa? Otras personas lo han hecho y lo han logrado. Ella vive en la idea, habla con unos y otros sobre ella y descubre cómo empezaron. Cuanto más se mantiene en esta corriente de pensamiento, más claramente ve las formas y los medios por los cuales otras personas se han establecido por sí mismas. Finalmente, la idea crece tanto en ella que da un paso hacia ese fin, y luego otro, y así poco a poco se adentra en el negocio. Una persona está tranquila y serena ante cualquier gran peligro, porque tiene el poder de mantener su mente concentrada en lo que debe hacerse en el instante. La cobardía no tiene tal poder y puede ver en la mente no solo la fuente del peligro, sino también una veintena de posibles resultados que pueden sucederle o no. En la batalla un hombre puede cumplir con su deber con una condición mental vívida y nada agradable al ver a los hombres golpeados y destrozados a su alrededor. Pero la fuerza o el pensamiento que puede aplicar al cumplimiento de su deber es mayor en cantidad que el resultado de la comprensión de la matanza a su alrededor, y ordena y mantiene su cuerpo en su puesto. El hombre que corre, o lo haría si tuviera la oportunidad, no puede fijar su mente en nada más que en las terribles posibilidades del momento. En el llamado acto trivial de coger un alfiler, enhebrar una aguja o abrir una puerta, no sostengo que debamos poner toda la fuerza o el pensamiento en el acto, sino solo lo suficiente para realizarlo bien, mientras el resto se mantiene en reserva. En esencia, es lo mismo que al levantar un peso. No intentarías gastar la fuerza en levantar 1 libra que usarías al levantar 50 libras. Gastas mucha más fuerza en el acto de coger un alfiler cuando tu mente está preocupada por otra cosa, porque entonces estás intentando hacer 2 cosas o levantar 2 pesas a la vez. Recordarás que cualquier cosa que se haga con la mente requiere tanta fuerza como si se hiciera con el cuerpo, de modo que las personas que se quedan en cama por la mañana y piensan con temor en el desayuno que deben preparar o en las habitaciones que deben barrer, en lo que respecta al gasto de fuerza, realizarán esos actos en ese mismo momento mientras están acostados boca arriba. Al gastar la fuerza suficiente para realizar cualquier acto, una capacidad que crecerá gradualmente en usted a medida que se familiarice con esta idea y establezca su deseo o demanda en ella, cultivará y aumentará continuamente ese estado mental deseable que en el lenguaje cotidiano se conoce como tener el ingenio a la vista. Eso significa, en otras palabras, tener siempre, sin importar lo que estés haciendo, tus ojos mentales abiertos en todas direcciones, y aunque exteriormente parezcas concentrado y ocupado en un solo acto, tu mente o espíritu, como un centinela vigilante, está continuamente alerta. Él vigía, para darte aviso en la fracción de un instante de todo lo que está sucediendo a tu alrededor, y también para indicarte cómo afrontar el evento, cualquiera que sea. Esta no es solo la característica del coraje, sino también del tacto y la dirección. Fue esta vigilancia eléctrica y vigilancia mental lo que le dio a un oficial estadounidense durante la Revolución, quien, en la confusión de la batalla, de repente se encontró frente a un regimiento británico, la deliberación de preguntar, ¿qué tropas son estas? Los escoceses reales, fue la respuesta. Los escoceses reales permanecen como ustedes, fue su respuesta, y se dirigió a sus propias líneas. Ese hombre tenía una mente entrenada para darle tiempo para pensar. En una ocasión, la señora Farren, la célebre actriz inglesa, descubrió que cuando su papel le exigía hacer el dobladillo de un pañuelo, el dueño de la propiedad se había olvidado de colocar la aguja, el hilo, etc. del pañuelo. Sin dudarlo un momento, ella se sentó e imitó así naturalmente, el movimiento y la manera de una dama al coser que la mayoría de su audiencia nunca sospechó la omisión. Ese acto implicó posesión de uno mismo, frialdad, deliberación, presencia de ánimo, coraje. ¿No implican todos estos términos un estado de ánimo similar?
Una mujer habitualmente apresurada y agitada no podría haber hecho esto, y creo que cuando la señora Farren consideró apropiado coger un alfiler, lo hizo de una manera mucho más deliberada que lo haría el hombre o la mujer habitualmente apresurados y agitados. Cultiva la acción y el movimiento deliberados en todas las cosas y sentarás cada vez más bases sólidas para el coraje, ya sea moral o físico. Pero un acto deliberado no siempre implica lentitud. Así como el pensamiento se mueve con rapidez eléctrica, también puede mover el cuerpo cuando la ocasión lo requiera, pero el pensamiento debe estar claramente planeado, visto y delineado en la mente antes de que se le permita actuar sobre el cuerpo. Así se ve o se planifica, y así actúa al utilizar los músculos en el rápido empuje y parada del esgrimista experto, y de manera similar con la bailarina profesional, de hecho, en todos los logros superiores, ya sean de pintor, músico u otro artista. Sin embargo, en muchos casos estos no son más que controles parciales de la mente. Fuera de su arte, el artista puede tener poco control mental o deliberación y, como resultado, ser nervioso, vacilante, fácilmente perturbable, caprichoso y tímido. La mente es nuestra guarnición que debe estar armada en todos los puntos y disciplinada para afrontar cualquier emergencia. Nos ocupamos de la creación, o la creación de uno mismo, de hombres y mujeres completos, cuyas mentes no se cultivan todas en una dirección y se descuidan en todas las demás. Al final, es mucho mejor crecer simétricamente y terminar en la medida en que hemos crecido en todos lados, que concentrar todo nuestro poder en un talento o capacidad y convertirnos en lo que el mundo llama un genio. La historia interna de Genius es a menudo triste y muestra que trajo poca felicidad a su poseedor. Decenas y cientos de pequeños actos de la vida cotidiana, como recoger artículos caídos del suelo, abrir y cerrar cajones, colocar o alcanzar artículos en la mesa del baño y atender pequeños detalles de la vestimenta, se realizan inconscientemente en esta condición apresurada de la mente, especialmente cuando algún objeto más importante atrae nuestra atención. Agarramos, nos aferramos, conducimos imprudentemente al hacer estas cosas, debilitamos nuestros cuerpos y nos cansamos, y finalmente nos entra el pánico y nos asustamos fácilmente a través de este hábito mental, porque el miedo y la cobardía se deslizan mucho más fácilmente cuando el cuerpo está débil. Este hábito no se puede cambiar en un día o en un año cuando ha dominado toda la vida. Los males físicos y mentales que resultan de tal hábito tampoco pueden curarse inmediatamente. Fuera de ello solo puede haber un crecimiento gradual. Si al escuchar esto usted se siente convencido de que hay algo en ello, y también siente la convicción de que una parte de ello se adapta a su propio caso, entonces su curación ha comenzado. La convicción real, la convicción que viene de dentro, nunca abandona ni deja de funcionar para sacarnos del mal camino y ponernos en el bueno. Puede parecer enterrado y olvidado durante temporadas, y nuestros hábitos erróneos pueden parecer cada vez más fuertes que nunca. Eso no es así. Pero a medida que las convicciones se arraigan, vemos nuestros errores cada vez con mayor claridad. Olvidamos que hubo un tiempo en que estábamos ciegos y no los veíamos en absoluto. Si este vídeo les trae la convicción de un error establecido desde hace mucho tiempo, no soy yo individualmente quien lo trae o lo convence. Es solo que pronuncio más o menos una verdad que se apodera de ti y la cuerda de la verdad en ti la siente. Si aplico la antorcha al chorro de gas y lo enciendo, no se sigue que encienda el fuego o el gas. Yo soy solo un medio o agente para encender ese gas. Ningún hombre hace o inventa una verdad. La verdad es tan general y ampliamente difundida y pertenece a cada individuo tanto como el aire que respiramos, y hay suficiente placer en ser su portadora de la antorcha sin presumir de reclamar el poder de su creador. Sobre todo exigir cada vez más valentía al poder supremo.